Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2 veces a la semana, se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y para hoy tenemos un temario que tiene apenas 2 voces. Vamos a hablar de temas importantes. Primero, en un repaso de la agenda gubernamental, legislativa, política nacional. Y después vamos a hablar sobre la primera ronda de negociaciones con el ELN. ¿Qué pasó? ¿Qué resultados arroja? ¿Qué se puede vislumbrar sobre este, que es el primer esfuerzo concreto en favor de la idea de la paz total? Empecemos. Empezamos con nuestro resumen habitual y para hacerlo se encuentra con nosotros nuestra politóloga de cabecera, voz de Capital Político, editora digital de la franja de opinión Mesa Capital y creadora de contenidos sobre política nacional para las redes sociales, Claudia Ospina, @Certa Ospina, señorita Ospina. ¿Cómo le va, Claudia? ¿Qué más? ¿Qué más, Santiago? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Ya esperando los buñuelos y la natilla. Ay, yo ya comí buñuelos, no he comido natilla. Me falta todavía chequear esa caja para sentirme plenamente en diciembre, porque descanso no va a haber, pero al menos que haya natilla. Sí, y menos esta semana, que es la última semana del Congreso, trabajando activamente, entonces no hay descanso por ahora. Vamos a hablar de varios temas. Empecemos por el Ministerio de la Igualdad. Finalmente se aprobó con trámite de urgencia. Ya es una ley, tiene que ser sancionada por presidencia. Cuénteme cómo fue el trámite. Esto fue bastante rápido. Sí, este ministerio fue aprobado muy rápido en el Congreso y como tenía mensaje de urgencia, recordemos que estos debates se hacen entonces al tiempo entre las dos cámaras. Así que el lunes de esta semana hubo debate tanto en plenaria de Senado como en plenaria de Cámara al tiempo para poder sacarlo rápidamente. ¿Qué falta? La conciliación de los textos aprobados en cada una de las cámaras y después de eso ya pues pasará a sanción presidencial. Esperemos que no se demore tanto como la reforma tributaria, pero pasará a sanción presidencial pues, entre el jueves 15 o el viernes 16 seguramente se estará haciendo esa conciliación y ya ahí pues pasa a la firma del presidente Gustavo Petro. Recordarle a nuestra audiencia que estamos grabando este episodio en la tarde del miércoles 14. Hablando sobre eso, ¿cuánto o qué hace falta para una vez esto quede o quede sancionado, se sepa, por ejemplo, cuánto presupuesto va a tener? Es que ahí ya viene el tema porque pues el presupuesto aprobado para el 2023 no necesariamente contemplaba el Ministerio de la Igualdad, pero como la idea es que el de Prosperidad Social pase a ser el ministerio, pues pase a ser como parte del Ministerio de la Igualdad, seguramente esos recursos que tenía en su momento Prosperidad Social pues pasará a este ministerio. De hecho, uno de los temas en el debate fue ese, que pedían que la base del ministerio fuera el Departamento de Prosperidad Social para evitar también gastos en temas de instalaciones, etcétera. Así que, pues esos detalles toca ya verlos cuando esté la sanción presidencial y cómo se va a organizar. Y una de las críticas pues, principales a este proyecto era que lo que genera la creación de un nuevo ministerio es más burocracia y que para la oposición especialmente pues no era algo completamente necesario, pero para el gobierno pues lo sabemos todos, la apuesta, una de las apuestas más grandes y una de las promesas también más grandes en campaña, porque el ministerio tendrá como cabeza a la vicepresidenta Francia Márquez, así que era algo que no se puede dejar pasar, una exigencia que seguramente le iban a hacer muchos votantes y que busca tener las garantías de derechos y oportunidades para todos y también el empoderamiento de las mujeres, pero, y ahí recuerdo un capítulo que usted tuvo en Mesa Capital, creo que todavía le faltan muchas cosas, especialmente para la comunidad LGBTIQ+,
Y bueno, usted mismo en su programa también habló con la Red Nacional de Mujeres de aspectos que pueden faltar en este ministerio y que seguramente serán un gran reto ahorita que empiece el 2023 y cuando ya se afiance más y se empiece a ver realmente qué trabajo van a hacer. De acuerdo, yo creo que a mí lo que más me hizo falta en términos de diseño institucional, no de diseño discursivo, que obviamente es súper importante, pero que este gobierno suele tenerlo muy a la mano, ¿no? Como no creo que este gobierno se tarde en construir un discurso, ojalá el mejor posible, pero bueno, bueno o malo sobre francamente cualquier cosa, pero en cambio el diseño interinstitucional, es decir, las conexiones que pegan el Ministerio de la Igualdad o que pegarían el Ministerio de la Igualdad de Minjusticia, de Mininterior, que tratarían de, ¿no?, generar dinámicas para propiciar la participación política paritaria, que tratarían de generar participación política franca al interior del Congreso, ¿no? Hay un montón de cosas que deberían estar pasando y que no, y que terminan no ocurriendo por falta de diseño político real, ¿no? Quisiera ver eso traducido a la realidad o aterrizado pues en un documento y en un ministerio que le dé verdadera participación a Francia Márquez. Y yo obviamente en eso pues nunca he ocultado que yo soy francista mucho más de lo que podría ser petrista o cualquier otra personista, ¿no? Entonces en ese sentido creo que vale la pena simplemente pedir que sea un ministerio de verdad y no un ministerio simbólico. Exacto, que no se quede ahí como, ay, miren, ya les cumplimos y se acabó, sino que de verdad también tenga poder de acción, o sea, que de Exacto, verdad como pueda ejecutar cosas claras. eso. Sí, antes agradezca, no, mejor no. Em, bueno, hablando de sanciones, se sancionó la reforma tributaria, finalmente, porque ya hemos hablado en este podcast que no había pasado todavía nada, que era muy raro que le estuviera quedando lejos, pero de pronto era porque tenía que hacer entonces bastante prosopopeya. ¿Cómo fue la vaina? Sí, exacto, no fue como algo interno, sino un evento en el que estuvo pues la vicepresidenta Francia Márquez, Alfonso Prada, y se sancionó, se toma la foto de él firmando el documento de la reforma tributaria que empezará a regir a partir del 1 de enero del próximo año. Como le cuento, pues estaban bastantes ministros y también Roy Barreras, que es el presidente del Congreso. Así que ya por fin es una ley completa, una reforma que pues fue aprobada el 17 de noviembre y sancionada esta semana de diciembre. Bueno, para quienes nos lo perdimos, podemos verlo entonces en el documental que se haga de los 200 días del gobierno Petro. Seguramente habrá un capítulo especial. Yo creo que sí, claro, con imágenes de dron y un poco de vainas. Hablemos sobre el ICBF. ¿Qué pasó con la directora del ICBF? Cuénteme este cuento completo porque no lo hemos tenido en el podcast. Ha sido una noticia desde hace más o menos una semana, pero no hemos estado muy al tanto ni muy encima de eso. Este es el momento de corregirlo. Hábleme sobre eso, por favor. La persona que encabeza en este momento el ICBF es Concepción Baracaldo, que desde el principio que fue nombrada tuvo muchas críticas porque hay personas que dicen que primero no está preparada para ese cargo y segundo, pues tiene una cercanía muy fuerte con la primera dama Verónica Alcocer. Tengo entendido que son vecinas o fueron vecinas, bueno, algo así es como la cercanía que tienen. Y pues como es un cargo del que no se esperaba mucho, siento que ha tenido los ojos muy encima y también con una justa causa, porque esta semana el presidente Gustavo Petro hizo como un pronunciamiento en vivo hacia ella, pues casi un regaño, en el que dice que es el colmo que en La Guajira hayan muerto 20 niños y que el gobierno no esté haciendo nada frente a eso. Entonces, hizo la pregunta como de qué potencia mundial de la vida estamos hablando. Es una mentira porque pues siente que la gestión en estos meses de gobierno pues no ha sido la ideal. Esto suscitó también que la congresista Catherine Miranda dijera que va a llamarla a control político, así que este es el debate como esta semana en el que nuevamente el nombramiento queda en cuestionamiento, pues las críticas son obviamente gigantes y ahí pues toca ver si se logra el debate de control político, qué sucede con eso o si van a cambiar tal vez la cabeza de la cartera pronto, pero sí me parece importantísimo que se haga algo porque pues el ICBF es una institución muy importante que tiene
demasiados problemas en este país porque muchas personas, pues, perdón, muchos niños, especialmente de zonas muy alejadas del centro del país, sufren muchísimo y si no hay una persona que conozca bien del tema, pues la verdad va a ser un punto muy negativo para este gobierno, así que creo que es el momento en que el presidente, más allá de lo que quiera o no su esposa, pues tome medidas sobre el asunto. Dicho esto, es una de las instituciones que más control político, más voces de oposición tuvo durante el gobierno de Iván Duque por la situación de pues, la hambruna frecuente que aqueja a las familias en La Guajira. Es una institución que ha tenido siempre el San Benito de cargar con designaciones arbitrarias, muchas Sí, veces. más políticas que de verdad algo que sea una persona que esté preparada para eso. Pues es que uno de los exdirectores del ICBF salió al Ministerio de Defensa a decir que los menores de edad Sí, no eran víctimas del conflicto, sino que los convertían en máquinas de guerra. O sea, ese es el nivel de desconocimiento que se tiene sobre la importancia crucial que se supone debería tener el ICBF, pero ese es el gran problema, ¿no? Como siempre parece quien dice, ay, vamos a pensar en los niños y vamos a pensar en los niños en la práctica no quiere decir todo lo que uno aspiraría, ¿no? sí, no, y bueno, ya centrándonos como en el hecho de que el presidente Gustavo Petro haya salido públicamente a decir que no le parece buena la gestión que se está dando, pues se ha generado que personas como Catherine Miranda, que al final pues hacen parte de la bancada de gobierno, sea quien cite al control político, eso es un punto. Y el otro es un trino que sacó Gustavo Bolívar que dice que Petro se convierte en el primer presidente capaz de hacer autocrítica a su propio gobierno. Entonces yo digo, está bien, chévere, pero más allá de que salga el presidente a decir X o Y cosa, lo que necesitamos es que se vean resultados y que no solamente se espere a que salgan las cosas mal, sino que desde el principio de verdad se busquen personas idóneas para los cargos. Y si ella no tenía la experiencia, Y no a las amigas de la si esposa, ella no exacto. tenía la experiencia y no tenía cómo responder, pues nunca debió ser nombrada. Y pues ya es hora de que de verdad pues se arregle ese asunto y se ponga una persona que dé los resultados que prometió este gobierno y que además espera cualquier persona que se haga por la infancia de Colombia. Bueno, la pregunta es, ¿esta señora Baracaldo tiene las credenciales? ¿Tiene lo que se necesita para ser directora del ICBF? ¿Qué tipo de experiencia tiene? Pues de las críticas que hizo en su momento Ángela Robledo era eso, que no tenía una experiencia con niñez. Entonces, no sé si tal vez el cargo no necesariamente lo exija, pero pues sí es algo que uno espera, porque pues creo que Diego Molano tampoco lo tenía. Entonces, también sería bueno revisar qué tipo de experiencia se pide para estar en la cabeza del ICBF. Bueno, el protestódromo es una especie de ludoteca, entonces tal vez por ahí está en el diseño de dispositivos. Pues sí, es decir, me parece no, estoy absolutamente de acuerdo. Eso y que además los regaños en público, yo sé que el presidente, ¿no? Tiene un poco esa potestad más que cualquier otro jefe, pero a mí sí me parece muy flojo esa estrategia de, en nombre de la autocrítica, ¿no? De salir a decir, ay, si ven qué chévere soy que hago autocrítica, salir a hacer regaños en público cuando la responsabilidad última recae sobre su cabeza porque es él el que hace las designaciones, me parece realmente muy poco, muy tarde. Exacto, es que son 20 niños que murieron, entonces, pues que salgas a hacer la autocrítica en público está bien, pero eso nunca debe pasar. Exacto, mejor haz la Entonces, pues, autocrítica antes de designar amigas de tu esposa que no tengan experiencia con niñez como directoras del ICBF, ¿no? Pues exactamente. listo, no, pasemos a nuestro último tema y es la reforma política. ¿Qué es lo que ha pasado con la reforma política? ¿Por qué está tan enredada la reforma política si se supone que Petro tiene en el Congreso una aplanadora? Bueno, la reforma política tiene demasiados puntos álgidos que han generado un debate bien fuerte y de hecho también lograron un poco que personas como Catherine Miranda, como Katy Huinao y Jennifer Pedraza, que al final es en parte, bueno, Jennifer Pedraza creo que es independiente, pero Katy Huinao y Catherine Miranda, si son de la bancada de gobierno, pues salieran a criticar de frente esta reforma política y especialmente Miranda ha dicho en las últimas horas pues, que se siente muy decepcionada del gobierno porque
Los cambios que se están buscando con la reforma pues van en contravía de lo que ella defendió en campaña cuando se unió a la campaña del pacto histórico. ¿Cuáles cambios en específico? Entonces acá vengo a contarle. Primero pues les cuento de nuevo el trámite, son 8 debates, este que pasó esta semana es el cuarto debate de 8 y fue aprobada en la Cámara de Representantes, es decir, que el otro año, en primer semestre, se cumplirán los otros 4 debates. Normalmente, cuando son 8 debates, los 4 últimos suelen no tener tantos cambios, es decir, que la base del documento es lo que queda aprobado en los primeros 4 debates, pero sí o sí, el otro año se tendrán que efectuar los otros 4. Entre las críticas más fuertes y una de las que desató todo el tema con Miranda es que en esta reforma política quedó aprobado que los partidos grandes puedan unirse para hacer coaliciones y llegar a elecciones, cosa que solo se tenía permitido para partidos pequeños. Y ella siente que esto puede generar que las minorías se acaben porque ya no van a tener, obviamente, cómo competir frente a partidos gigantes que se unan y creen coaliciones fuertísimas y pues que eso obviamente se va a acabar con pequeños partidos que estén haciendo o movimientos sociales o candidaturas independientes. Para ellas, pues ese es el punto principal de crítica. ¿Qué garantiza que una coalición de partidos grandes vaya a aplastar una coalición de partidos pequeños, habiendo visto en 2018 y en 2022 que las maquinarias no están garantizadas, es decir, que no están dadas las maquinarias para uno u otro? ¿Qué hace uno, no? Si al mismo tiempo, por ejemplo, no me parece que sea la mejor reforma política, pero digamos, en una reforma política que privilegie el transfugismo, que permite el transfugismo, ¿cómo puede no ser posible que alguien voltee una maquinaria como pasó en 2018 o anule una maquinaria como pasó en 2022? Sí, yo siento que es más como el discurso de mantener las minorías políticas y que pues a personas como ella le convienen mucho, pero siento que especialmente en estas elecciones, en las últimas que fueron este año, las dinámicas cambiaron muchísimo, tanto así que el pacto histórico pues se volvió el partido más poderoso, más que todo porque está alrededor de una persona muy poderosa. Y eran pequeños partidos, porque de ahí hace parte por ejemplo, el LASI, lo que era Mais, la Petro, Colombia Humana, la la UP, Colombia Humana, exacto. ahí está. Entonces, si uno ve, ahí hay un montón de pequeños partidos que al unirse lograron derrotar a grandes partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical, Partido de la U, Liberal, etcétera. Entonces, lo que sí podría, por ejemplo, afectar es que se unan, sí, Centro Democrático Liberal y Partido y Cambio Radical para X cosa, y pues eso obviamente es un montón de plata y de corrupción muy fuerte que va a acabar o que va a lograr digamos que unas dinámicas más difíciles, pero no creo que eso sea como un blanco y negro, porque cada elección acá ha sido muy distinta. De hecho, si recordamos, el partido de la U fue muy poderoso en su momento porque además era el partido de Uribe supuestamente. Y cuando llega Santos cambia completamente la dinámica y ahorita el partido de la U es un partido con un poder, pero no el mismo poder que tenía cuando fue presidente por primera vez Santos. Entonces, no es como que una cosa o la otra vaya a garantizar, pero pues para ella eso fue uno de los puntos más negativos. Para mí el más negativo es que se permita que personas que hacen parte del Congreso, por ejemplo, lleguen a ser ministros, porque eso sí me parece que altera muchísimo con la división de poderes, porque pues ya tú dejas de ser del legislativo y al otro día puedes ser del ejecutivo y ahí hay unos intereses detrás que sí pueden llegar a ser muy graves y que van a generar que un montón de personas pues jueguen o sea, si son figuras grandes, jueguen a llegar a ser congresistas para luego pasar a ser ministros y tal vez la segunda persona que va a ocupar esa curul pues termina no siendo la elegida por la gente y pues se vuelve también un tema bastante complicado. Entonces, de todo lo probado para mí eso es... Se vulnera el derecho al voto popular, se vulnera además la estabilidad del Congreso, se le va a quitar prestigio al Congreso porque se está volviendo, pues se va a volver lo que está pasando con algunas instituciones, ¿no? Por ejemplo, Margarita Cabello, que fue presidenta de la Corte Constitucional o Suprema de Justicia, Ujú. ¿no? Que sale a ser ministra de Justicia, que sale de ahí a ser procuradora, pues, eso no es serio, eso no es serio, es decir, uno
Y esto ni siquiera estamos hablando del Congreso, que el Congreso tiene unas vocaciones absolutamente distintas a los ministerios, pero termina dañándose el derecho de la gente a tener a quienes eligió. El problema es que, Claro, porque tú ya no sabes por quién votas, o sea, qué pacto hay detrás, qué alianza hay detrás, y entonces yo termino creyendo que si esta es la persona ideal para que me represente, porque el Congreso supone que es la máxima representación ciudadana, para que después esta persona haya tenido una alianza interna para terminar siendo ministro, y pues esa curul va a ocuparla una persona por la que yo necesariamente no voté. sí, a mí además me da la impresión. Y termina también desfigurándose mucho el tema del ejecutivo separado del legislativo, y termina siendo el legislativo muy, muy poderoso también, Pues claro, porque eso además es otra forma de mermelada. O totalmente. sea, eso se convierte en otra forma de mermelada muy poderosa, pero además de eso, a mí me da la impresión de que, no sé, es que me parece que el gran problema con las reformas políticas siempre va a estar en lo mucho que se parecen al estilo de gobierno que quiere implementar un presidente y nunca a lo que un presidente o un partido a partir de su vocación de poder cree que es lo mejor para el país, sino como vamos a crear este país a nuestra imagen y semejanza y hacen un diseño político que incluye un montón de cosas que le sirven y que le convienen en este momento al petrismo. Y me parece que esta posibilidad de convertir senadores y senadoras en ministros lo que hace es responder a la falta de gente tan brava que tiene en este momento el gobierno Petro, porque es que hay un montón de puestos que no se han designado, hay un montón de ministros que han generado dudas y gente hay de sobra, pero para un movimiento que está apenas estrenándose en el poder, para un movimiento que está tan obsesionado con la lealtad, que tiene como su cabeza puesta en ciertos abstractos que a mí me parecen muy extraños y muchas veces innecesarios, pues termina así habiendo una falta de personal que lo convierte verdaderamente en un problema, ¿no? Creo que ahí es donde están las llaves de ese asunto, pero me parece que no son argumentos suficientemente buenos de ninguna manera para generar la idea sí, no, es que aquí están diseñando un país con una política más justa, ¿no? Es fácil sospechar de una y de todas las medidas. Oye, de hecho, RTBC todavía no tiene nadie, ¿no? No, nadie, y otra vez ahí me toca además hablar en nombre propio, qué pereza, pero bueno, la senadora María José Pizarro me propuso a mí y propuso a Simona Sánchez como sus cartas para la gerencia de RTBC. Yo quiero aclarar varias cosas. La primera es que yo ya en el programa del lunes dije que no me interesaba, y que no me interesaba además precisamente en nombre de la libertad de opinión que me da poder ser simplemente un editorialista. Por ahora eso está bien. Y dije que sí, que efectivamente yo tenía ideas y que yo sí pensaba mucho en el tema de los medios públicos, que yo me había dedicado a eso mucho, sobre todo desde 2018, pero que al mismo tiempo quien quisiera mis ideas y a quien le interesaran mis posiciones, yo estoy dispuesto a regalárselas. Simplemente creo que hay gente que está mucho más capacitada, que tiene verdaderamente experiencia para eso. Y obviamente quiero aclarar que esto de ninguna manera es un acto de tráfico de influencias por parte de María José. Yo la conozco, la aprecio muchísimo. Ella nunca me preguntó, esto fue una postulación espontánea y lo mismo una postulación espontánea en favor de Simona Sánchez. Entonces, quisiera simplemente tratar de resolver cualquier sospecha infundada que nazca de ahí, pero al mismo tiempo entiendo de dónde viene, porque obviamente María José Pizarro pues es una de las senadoras que le habla al oído al gobierno. Entonces, pues bueno, simplemente dejar dicho eso y pues pedir una vez más, como lo he hecho 700 veces, que se nombre a alguien, porque el problema es que mientras eso se deja ahí, se está fermentando, ¿no? Se está dejando, es una comida en un topper fermentándose y cogiendo hongos, y esos problemas que están dejando tapados mientras tanto se les están volviendo unos monstruos gigantescos de problemas que huelen peor, que están pasados, que se fermentan y que joden todo, que dañan el resto de las cosas en la nevera. Entonces creo que el gobierno tendría que ponerse ya las pilas porque lo que se estanca se pudre. No, es que ya se les hizo muy tarde. Requete tarde, o sea, no puede ser que no vaya a haber gerente para repartir ahí sí los buñuelos y la natilla en el estudio 5 de RTBC. Entonces sí, A tiene que haber entregar la alguien. ancheta de diciembre. Exacto, alguien que la firme. Bueno, y le cuento otros cambios que hubo. Ustedes saben que estos debates han sido muy grandes, seguirán porque todavía faltan, pero cambios que se aprobaron está nuevamente el tema de que la Procuraduría no pueda quitar los derechos políticos a las personas elegidas por voto popular.
si esto sigue manteniendo en los debates, pues quedaría en que esas sanciones sean impartidas por jueces y no por la Procuraduría, que ese pues es un punto muy puesto pues por la misma experiencia del presidente Gustavo Petro. Otro de los cambios es que ahora para ser senador ya no se necesita tener 30 años, sino 25. Tendremos entonces senadoras y senadores más jóvenes. Y se buscaba que para ser representante de la Cámara se pudiera desde los 18 años, pero eso no quedó aprobado y se mantiene que tengan mínimo 25 años. Dougie Hauser, Eh, congresista. También pues quedó aprobado lo que se ha llamado el corazón de este proyecto, que es el tema de las listas cerradas y que pues buscan que sean paritarias porque va a ser pues estilo cremallera. Y también quedó aprobado que la financiación para las campañas será 100% estatal. Todo esto vuelve a pasar a conciliación porque Senado y Cámara aprobaron pues cosas distintas. Esto pasará a ser una conciliación de un texto nuevo, pues según lo que haya sido aprobado en cada una de las cámaras, para después empezar sus otros 4 debates en el primer semestre del 2023. Bueno, pues esperemos a ver qué va a ocurrir. Una sola cosa, y esto es una nota editorial puramente mía, y es, creo que le queda mal a Gustavo Petro estar como presidente metiendo las narices en los asuntos de Perú, sobre todo si él está utilizando ese fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su favor para asimilarlo al caso de otro país en otras circunstancias completamente distinto, ligado al accionar de otra institución distinta completamente a lo que sería, o sea, que ni siquiera es el equivalente a la Procuraduría General de la Nación en este país. Me parece que eso es una bobería, pensando precisamente en que en esta reforma política no puede ser otra vez, porque esto sí es un mal presidencial muy común, quede siendo como un reflejo del complejo de Adán de todos nuestros líderes políticos que terminan creando un país a su imagen y semejanza. Creo que eso no le sirve a nadie, creo que eso solamente termina por enquistar un caudillismo que ha sido históricamente muy dañino y bueno, simplemente creo que valdría la pena echarle ojo a todas las leyes para que no sean o no terminen siendo un reflejo de la persona, tanto como deberían serlo de un Estado o del ideal que se tenga de eso. Claudia, muchísimas gracias. Nos vemos, nos oímos para el episodio del fin de semana. Perfecto, sí, esperemos a ver qué sucede en estos días que quedan de la semana y estamos hablando de Santiago. Nuestro segundo tema son las conversaciones con el ELN que han venido dándose, que obviamente se enmarcan en el discurso gubernamental de la paz total. Nosotros pues quisimos saber cómo va la cosa y por eso traemos esta entrevista realizada por nuestro periodista Juan Pablo Conto. Juan Pablo, adelante. Santiago, este lunes terminó la primera ronda de diálogos de paz entre la delegación del gobierno y la del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Fueron 21 días en los que se reconstruyeron las reglas de juego que habían quedado en el aire luego que el proceso quedara suspendido por un largo tiempo. Para entender qué sucedió, nos acompaña Luis Eduardo Celis, asesor de la Fundación Paz y Reconciliación Pares. Luis Eduardo, muchas gracias por aceptar nuevamente la invitación a Capital Político. No, Juan Pablo, un saludo para ti, para toda la audiencia y muchas gracias por esta oportunidad de diálogo. Luis Eduardo, ¿qué podemos concluir de lo sucedido en esta primera fase en la que se buscó apuntalar aquello que había quedado en el aire? Sí, pues desde el 21 de noviembre se instaló nuevamente esta mesa ya entre el gobierno del presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez y el ELN. Es el sexto intento de solucionar este largo conflicto y en estas 3 semanas de trabajo las dos partes con el acompañamiento de la comunidad internacional, pues yo creo que lograron tres cosas. Uno, hacer un diseño del acompañamiento, o sea, cómo va a ser el acompañamiento internacional, o sea, que los países que van a estar en un rol de garantes y acompañantes. Una segunda parte, como revisar y ajustar la agenda que están retomando, que eso es muy importante. Ambas partes reconocen que hay un proceso anterior
eh, que significativo, que tiene sentido continuar, que es el que se inició con el gobierno del presidente Santos y el ELN entre el 2012 y el 2018. Y tercero, tomar unas definiciones sobre unas acciones humanitarias. Entonces, yo creo que en esos tres niveles están los logros de este primer ciclo que duró 3 semanas. ¿Qué caracteriza a los equipos negociadores en este momento y qué podemos decir de los países garantes que se han sumado a este proceso? Bueno, frente a los equipos negociadores, decir que el equipo de gobierno es un equipo que tiene un nivel de diversidad importante, y que incorpora, a un sector que ha sido crítico a todo este esfuerzo de paz, que ha tenido sus reparos, sus consideraciones, que representa el señor José Félix Laforí. Él hace parte del equipo de gobierno, pero es plenamente entendible que él es una voz caracterizada con unas inquietudes, con unos intereses que va, digámoslo, a defender en la mesa. Algunas partes, algunos analistas dicen que esta es una negociación a varias bandas, o sea, que no son dos partes, sino que son varias partes las que están en la mesa dialogando y concertando. Eso puede resultar un poco novedoso, pero es así. En el caso de esta negociación en el equipo de gobierno hay, digámoslo, una diversidad de voces que sienten que no son, una voz de gobierno, sino voces caracterizadas. Así mismo lo ha dicho la señora María Jimena Duzán, por ejemplo, que es pues, una periodista, una líder de opinión. Entonces, del equipo de gobierno, resaltar que es una diversidad de voces, y de liderazgos. Hay una representación, por ejemplo, del mundo afro, con un señor como Carlos Rosero, una representación del mundo de derechos humanos, como con la representación de Olga Silva, que viene del mundo de derechos humanos. Una persona como Rodrigo Botero viene del mundo ambientalista. Entonces yo creo que la caracterización del equipo de gobierno son una diversidad de voces. Por supuesto que tienen que ser coordinadas por el jefe de la delegación, que es el señor Oti Patiño, lo cual me parece una muy buena designación por su experiencia, por su pensamiento estratégico frente a este reto. Del equipo del ELN, pues resaltar que hay una continuidad de la jefatura de delegación. O sea, esta es una delegación de diálogo del ELN coordinada por Pablo Beltrán, que viene de hacer ese mismo papel en el proceso anterior con el gobierno del presidente Santos, una persona de amplia experiencia, y secundado por un hombre como Aureliano Carbonell, también que viene de la anterior delegación y una importante experiencia acumulada. Sobre los países, que van a ser garantes, hay unos que, digámoslo, también tienen continuidad, eh, fundamentalmente Cuba y Noruega, que han sido como el soporte de este acompañamiento internacional desde hace varios años. Eh, repiten países que ya están y que son muy importantes como Venezuela, Brasil y Chile, eh, y se incorpora México, que sí sería como una novedad la presencia de México, porque los otros ya estaban del anterior proceso, o sea, tanto Brasil, Venezuela y Chile ya estaban, pero tal vez ahora van a ser más protagónicos. De hecho, el próximo ciclo va a ser en México. Pero también hay un grupo de países, amigos del proceso, acompañantes del proceso, europeos, donde está España, Alemania, Suiza y Suecia, que junto con las Naciones Unidas conforman todo digámoslo, esa arquitectura de acompañamiento internacional. Y decir también que hay un acompañamiento permanente de la Iglesia Católica. Entonces, ese es el conjunto de las delegaciones y los países. Luis Eduardo, ¿por qué es importante que exista este acompañamiento internacional que rodea el proceso? Bueno, yo creo que el ELN siempre ha querido un proceso donde la comunidad internacional juegue un papel. Ellos, son facilitadores, en momentos de crisis. Ellos dan un soporte financiero para el desarrollo del proceso. Ellos le colocan este proceso en un ámbito internacional de discusión y de debate. Entonces, sí, ha sido siempre muy importante la presencia de la comunidad internacional que nos ha ayudado durante décadas a salir de todas estas violencias organizadas. ¿Qué cambió en las reglas de juego
¿Y por qué? Es decir, ¿hubo una transformación en la lectura del contexto por alguna de las partes? Bueno, no, yo creo que ha cambiado mucho. O sea, y es que tenemos un gobierno con un mensaje de cambio y con un mensaje de participación. Yo creo que esos son fundamentalmente las dos grandes transformaciones si se compara este gobierno con los anteriores. Entonces sí hay un cambio muy importante que hace que esta negociación tenga un sentido especial, ¿no? Y es que es un gobierno con un fuerte carácter popular, digámoslo, con un fuerte acento de izquierda también, no exclusivamente, pero sí hay una fuerte presencia de la izquierda, y eso marca la idea de una agenda de cambio y de participación. Esa es la novedad, a mi modo de ver, de este proceso, que no se da entre enemigos, o sea, el ELN y este gobierno no se pueden considerar como enemigos en el sentido de que esto es un gobierno de ruptura en la tradición política, o sea que no, o sea que este es un gobierno, una negociación entre amigos del cambio y de la participación. Eso creo que es la principal novedad de este momento político en relación con esta negociación. Y eso se tradujo en cambios en la manera como se llevará a cabo esta negociación. Claro que sí, porque por ejemplo el corazón de este proceso es la participación de la sociedad, lo cual siempre ha sido visto en los anteriores gobiernos como algo muy difícil, algo que no es conveniente, algo que no es procedente, algo que no es democrático. En este caso, este gobierno sí cree que la participación, y además lo hace en el marco de nuestras definiciones constitucionales, que dice que somos una democracia participativa y que la paz es un derecho y un deber obligatorio de cumplimiento, este gobierno sí cree que la participación puede ayudar a construir este acuerdo de paz. Entonces, ese es como el principal derrotero, digámoslo, de lo que haría viable esta negociación. Y Luis Eduardo, por último, entonces, ¿cómo queda el panorama de la negociación? ¿Qué lectura hace usted? ¿Cuándo se retoma? ¿Y, y qué podemos esperar de cara al futuro? Bueno, yo creo que esto ha arrancado bien, en un ambiente de cordialidad, en un ambiente de muchas identidades, en un ambiente de que hay una tarea pendiente por hacer y hay que llevarla hacia adelante. Eh, las dos partes van a retomar un próximo ciclo en México en el mes de enero. Hay tareas, digámoslo, urgentes que hay que empezar a desarrollar fundamentalmente a dos niveles. Uno, todos los temas humanitarios, que ya han tomado algunas definiciones de arrancar algunos asuntos humanitarios en el Calima y en el Medio San Juan, eh, para el retorno de comunidades, y el tema de precios del ELN que están en situaciones de salud muy complicadas y que podrían ser mejor tratados. Esos temas humanitarios se van a tratar en el siguiente ciclo, porque son muchas las situaciones humanitarias que hay en este momento. Por ejemplo, la difícil situación en Arauca, donde hay una confrontación abierta entre el ELN y estructuras de las FARC, para colocar un solo ejemplo, pero son realmente docenas de situaciones humanitarias a trabajar. Y lo otro, las definiciones sobre participación, porque, insisto, el corazón de este proceso es la participación. Entonces se requiere una dinámica de participación en Colombia para poder avanzar. Luis Eduardo, pues muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en Capital Político y espero que volvamos y sigamos conversando con buenas noticias sobre este proceso. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias a ti y a toda la audiencia. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden, por favor, que todo aquello que pasa al interior de Capital Sonoro, todos los podcasts que ustedes pueden encontrar en todas las plataformas distintas donde oigan sus contenidos sonoros e incluso en YouTube, pasa gracias al trabajo de Juan Pablo Conto, nuestro periodista investigador, y también de nuestra productora general María Alejandra Cuestas, lo mismo que de Cian León Bernardo González, nuestro editor. A ustedes muchísimas gracias por su audiencia y recuerden por favor que esto es comunicación pública, es decir, no necesitamos ningún tipo de financiación, sistema de suscripciones, muro de pagos, mecenazgo, patronazgo, nada por el estilo. Simplemente se trata de un contenido que está pagado por
los dineros que ustedes ya pagan, o como dice la gente cuando está tan indignada, mis impuestos. Pero de cualquier manera la comunicación pública es un derecho de la gente, así como es un derecho que interactúen con nosotros. Estamos por supuesto muy pendientes de lo que nos quieran decir, lo que se llama el PQR, en el correo electrónico contenidos sonoros, con una sola S, contenidosonoros@canalcapital.gov.co. De la misma manera les pedimos que si les gustó este podcast, que si les interesó, que si sienten que aprendieron algo que puede darles herramientas para el debate, nos recomienden con sus amigos y con su familia en ese chat en donde es imposible debatir de política, pero ustedes quisieran aportar una conversación un poco más rica. Si ustedes nos quieren ayudar a hacer crecer la conversación y por lo tanto la comunidad en torno a este podcast llamado Capital Político, les estaremos infinitamente agradecidos. Una vez más, muchas gracias por oírnos y nos volveremos a oír en el episodio del fin de semana. Hasta luego. Capital Sonoro.